Hermanos, Welcome to the house of the Lord. bienvenidos a la casa de Dios. Before we get started, I'd like to invite you all, if we can have another word of prayer. Antes de comenzar, invito a que oremos una vez más. So just where you are, just bow your head and we'll have a word of prayer. Inclinemos el rostro. Dear Heavenly Father, thank you, dear Lord, for hearing our prayer at this moment. Nuestro buen Padre que está en el cielo, gracias por escuchar nuestra oración. We come here humbly, dear Lord, asking for forgiveness of our sins. Humildemente venimos pidiendo perdón de nuestros pecados. And we pray, dear Lord, that this message that is going to be given by me today, your word, dear Lord, Y pedimos que el mensaje que va a ser entregado esta mañana, que es su palabra, Señor, be able to break down our hearts and also the message come in. pedimos que toque nuestros corazones y su mensaje entre en nosotros. Thank you, dear Lord, for giving us the ministry of reconciliation that you have shown to me, and I know that many others may have heard these words before. Y gracias, Padre, por entregar en nuestras manos el ministerio de la reconciliación, como lo ha mostrado a mí y también a otros hermanos. But I ask today, dear Lord, that we be able to take these words and be able to teach and instruct others. Y pedimos que estas palabras sean expresadas de la mejor manera posible para que enseñemos a otros. I ask that you speak through me, dear Lord, to your people. Y pido que hable por medio de mí a su pueblo, Señor. And also that you bless this place, may it be fit for your service. Y que bendiga este lugar, que sea capacitado para su servicio. We pray this in the name of our Lord Jesus. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amen. Amén. We're living in very special times, dear brothers. Vivimos en tiempos solemnes, hermanos. The time that we live in is special because not only is Jesus coming back for us, El tiempo en que vivimos es especial, no solo porque el Señor Jesús viene pronto, but because we will soon be reunited with our Lord. pero también porque muy pronto nos reuniremos con el Señor. In the past, there were brothers and sisters that would have disagreements on doctrine, En el pasado hubieron hermanos, hermanas que estuvieron en desacuerdo en respecto a las doctrinas, but I know that now these days we have been given enough light pero sabemos que en nuestro tiempo se nos ha dado suficiente luz that we can all agree that we believe the same thing or hope to believe the same thing. de modo que todos estemos de acuerdo, que todos creamos lo mismo, que tengamos la misma fe. While other churches, unfortunately, they still have not received the light, Mientras que otras iglesias desafortunadamente no han recibido toda la luz todavía, and Satan is attacking them doctrinal wise. y Satanás los está atacando de una manera doctrinal. He's working in a different way in our church. Así Satanás está trabajando diferente en nuestra iglesia. And he knows that the Lord has given us the spirit of prophecy. Y él sabe que Dios nos ha dado el espíritu de profecía. And his tactics with our church is very different. Y sus tácticas en contra de nuestra iglesia son muy diferentes. He has realized that doctrine-wise, he cannot deceive us. Él se da cuenta que con respecto a las doctrinas no nos puede engañar. And what he is doing nowadays is he wants to put discord within brethren. Y lo que en nuestros días Satanás hace es sembrar cizaña y discordia entre los hermanos. Let me read from Gospel Workers, chapter 92. Leo del Evangelio de los trabajadores cristianos. It says, "Brethren, sometimes associate together for years, Hermanos, algunas veces asóciense juntos por muchos años and think they can trust those they know so well. y piensan que pueden confiar en aquellos a quienes conocen bien. just as they would trust members of their own family.
así como confiarían a los miembros de su propia familia. There is a freedom and confidence in this association which could not exist among those not of the same faith. Hay una libertad y una confianza en esta asociación, la cual no existiría entre aquellos que comparten la misma fe. Que no compartan la misma fe. Yep. No existiría entre aquellos que no comparten la misma fe. This is very pleasant while brotherly love continues. Esto es muy placentero mientras que el amor fraternal continúa. But let the accuser of the brethren gain admittance to the heart of one of those men, Pero permítanle al acusador de los hermanos ganar acceso a los corazones de aquellos hombres, controlling the mind and the imagination, controlando la mente y la imaginación, and jealousies are created. y los celos se introducen, Suspicion and envy are harbored, sospecha y envidia se introducen, and he who supposed himself secure in the love and friendship of his brother y aquel que se siente seguro bajo la amistad de su hermano, finds himself mistrusted, se encuentra él mismo desconfiado and his motives misjudged. y sus motivos juzgados mal. The false brother forgets his own human frailties El falso hermano se olvida de sus de su humana condición frágil. forgets his obligation to think and speak no evil, Se le olvida su obligación de no hablar ni pensar en el mal, lest he dishonor God and wound Christ. a menos que deshonre a Dios y también hiera a Cristo In the person of his saints. en la persona de sus santos. And every defect that can be thought of or imagined Y cada defecto que se puede pensar o imaginar is commented upon unmercifully. se comenta sin misericordia. And the character of a brother is represented as dark and questionable. Y el carácter del hermano se representa como oscuro y cuestionable. I want to read from Ephesians chapter 6 verse 12. Vayamos al libro de Efesios 6:12. And this will give us reassurance when we go through those trials. Y esto nos da la certeza y seguridad y confianza mientras que nos encontramos en estos conflictos. It says, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. In Romans chapter 12 verse 17, En Romanos 12:17, the Lord also speaks to us of a similar thing. el Señor nos habla a nosotros acerca de esto mismo. And it says, "Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men." No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. In gospel workers again, I continue reading, it says, "If Satan can employ professed believers to act as accusers of the brethren, El Espíritu de Profecía dice, si Satanás puede emplear a los profesos creyentes para actuar y acusar a los hermanos, he is greatly pleased. él va a estar muy contento. For those who do this are just as truly serving him as was Judas when he betrayed Christ. Porque aquellos que hacen esto estarán sirviendo a él, así como Judas, que traicionó a Cristo, Although they may be doing it ignorantly, aunque ellos lo estén haciendo ignorantemente.
Satan is no less active now than in Christ's day. Satanás no está menos activo hoy en día que en el día de Cristo. And those who lend themselves to do his work will manifest his spirit. Y aquellos que se prestan a sí mismos para hacer este trabajo de Satanás manifestarán su espíritu. I want to invite you again to the book of Corinthians, so 2 Corinthians, Vayamos una vez más a 2 de Corintios, chapter 5, capítulo 5, 17. so verses 17 and 18. And we read it this morning. And I read, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. And listen what the next verse says. And all things are of God, who has reconciled us to himself. By who? By Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation." Ahora escuche el siguiente versículo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, ¿con quién? Consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Romans chapter 3 verse 23 tells us that we all fell short of the glory of God. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos caímos de la gloria de Dios. I want to focus on the words that it said in verse 18. Y quiero que notemos el versículo 18. It said reconciliation. Dice la reconciliación. The word to reconcile La palabra reconciliarse is to bring again into friendly relations, so talking about a person, to or with oneself or another after an estrangement. La palabra reconciliar es traer la armonía entre una persona y otra, de modo que haya relaciones de amistad, las cuales estaban cortadas. And reconciliation is the act, so it's an act Y reconciliación es un acto, of reconciling people or the result of this. así que es el acto de reconciliar a las personas o el resultado de esta. So it requires two or more people, Así que reconciliación requiere dos o más personas and it is also conditional. y también es condicional. And the condition is that it can only happen if the offender forgives. Y la condición es que solamente puede suceder si sus ofensas han sido perdonadas. So let's turn to Psalms chapter 51 verse 1. Veamos en Salmo 51:1. La reconciliación puede suceder solamente si el ofendido recibe perdón de parte del que ofende. So we're reading Psalms chapter 51 verse 1. Salmo 51:1. And listen to what the psalmist says here. "Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. According unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions." Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. The reason why I read this verse La razón por la que leí este versículo is because when we ask the Lord for forgiveness, es porque cuando pedimos a Dios que nos perdone, He blots out the transgression. Él borra todas las transgresiones. And what is a transgression? ¿Y qué es la transgresión? So transgression relates to God's law. La transgresión está relacionada con las leyes de Dios. And when we break one of the Lord's commandments, Y cuando quebramos uno de los mandamientos de Dios, we have fallen, as we read before, out of the sight of the Lord. hemos caído de la gracia de Dios. And this is why we need to come back
and reconcile with him, Y es por ese motivo que necesitamos regresar a Dios y reconciliarnos con Él, and that way we can be with him once again. de modo que estemos unidos a Él una vez más. Let's now turn to the book of Matthew, chapter 5. Vayamos al libro de Mateo 5. Matthew chapter 5, verses 23 to verse 25. Mateo 5, 23 al 25. And this is the Lord Jesus speaking. Y aquí el Señor Jesús habla. And I read, Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be, what does it say? Reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. luego dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. And here it continues saying, Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way of him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Luego dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Important thing to realize here is that reconciliation is not granted, it is earned. Lo importante de enterarse aquí es que la reconciliación no es entregada, se gana. Let's now turn to book of Matthew chapter 24, Veamos en Mateo 24, and we're reading verses 9 and 10. versículos 9 y 10. And I read, it says, Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. And this will happen. Y esto acontecerá. It will happen in our church. Acontecerá en nuestra iglesia. Brothers who we've loved for such a long time, Hermanos que se han amado por mucho tiempo, family members, miembros de familia, will turn our back because we choose to follow Christ. nos darán la espalda porque nosotros elegimos seguir a Cristo. This is why the Lord asks us to pray until the end. Por este motivo Dios nos manda que oremos hasta el final. And as we read in the book of Ephesians, Y como leímos en el libro de Efesios, that we wrestle not against flesh, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, but there are evil spirits sino que hay espíritus malos who do or take control of our loved ones to attack us. que controlan las mentes de aquellos a quienes nosotros amamos para que ellos nos ataquen. We're going to talk about the steps of reconciliation Hablaremos acerca de los pasos a seguir para la reconciliación, because it's really important that we understand that the Lord wants us to be reconciled with others. porque es muy importante que entendamos que Dios quiere que estemos reconciliados unos a otros. The first step is that there needs to be a mutual decision to make genuine attempts towards reconciliation. El primer paso es que tiene que haber una decisión mutua para tener un deseo genuino hacia la reconciliación. So remember, we mentioned that reconciliation takes two or more people. Así que, ¿se acuerdan? Dijimos reconciliación se lleva a cabo entre dos o más personas. So they both need to want to be reconciled with each other.
Así que ellos dos necesitan desear estar reconciliados el uno con el otro. The second step after this would be to have a discussion. El segundo paso es tener una discusión. And this would include an interchange of kind dialogue Y esto incluye intercambio o un diálogo bondadoso and sympathy so all parties involved can see where they've hurt. y de igual manera tener simpatía, de modo que todas las personas envueltas vean dónde estuvo el daño. And then the next step is to begin that detoxification process. Y el próximo paso es empezar ese proceso de desintoxicación. And this is to eliminate the poison Y esto es por el motivo de eliminar el veneno and reach out and take action towards repairing the relationship. y luego tener el acercamiento para reparar la brecha en la relación. Our body is governed by a chemical process. Nuestro cuerpo está gobernado por un proceso químico And depending on the way we feel, our emotions, y dependiendo de cómo nos sintamos, así nuestras emociones, it can be a poison to us. nuestras emociones se pueden tornar en una ponzoña contra nosotros. Different hormones are released, such as adrenaline, Diferentes hormonas son liberadas como la adrenalina, which is something that is released when you are in danger, y esto es liberado cuando usted se encuentra en peligro, or turning it into a feeling, anger. o también cuando tenemos momentos de enojo. And as we know, as we've all experienced anger, Y como sabemos, todos hemos experimentado el enojo, it is something that can quickly take control of your body. y es algo que inmediatamente puede controlar todo su cuerpo. And we began by reading from the Spirit of Prophecy in the morning, Y empezamos este mensaje leyendo del Espíritu Profecía, because sometimes brothers and sisters who show and profess the love of God porque muchas veces hermanos que profesan el amor de Dios, if they are put in a situation where they get angry over something, si ellos están enfrentando una situación en la cual se encuentran enojados, they return back to that state when we did not have God. ellos regresan a aquel antiguo estado donde no se conocía a Dios. And a lot of these people, I could say, they would even go and punch the other brother out. Y muchos de estas personas aún pueden entrar en peleas físicas, de dar puñetazos. Now these steps to reconciliation also refer to our relationship between us and God. Ahora, estos pasos hacia la reconciliación también se refiere a nuestros pasos hacia Dios. Listen to the first step, Escucha el primer paso, repentance. arrepentimiento. So when we've transgressed the law, Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, the Lord speaks to us through our conscience. el Señor nos habla por medio de la conciencia. And this is the thing that separates us from all other creation. Y esto es lo que nos separa de todo lo demás creado, Because we know right from wrong. porque nosotros entendemos a diferenciar entre el bien y el mal. And the Lord speaks to us not only when we do right, but when we do wrong. Y el Señor nos habla a nosotros no solo cuando hacemos lo bueno, sino también cuando hacemos lo malo. And His word calls us to repent from our evil ways. Y su palabra nos impulsa a arrepentirnos cuando hacemos lo malo. So, second step. So we've just repented. This is now the second step, and that is to have faith in Christ. Ahora, cuando ya nos hemos arrepentido, el segundo paso es demostrar fe en Cristo. So faith in Christ that He will be that intercessor between us and the Father. Así que la fe en Cristo es que Él será nuestro intercesor entre nosotros y el Padre. But now there needs to be a change now that we have Christ. Pero ahora debe haber un cambio, ahora que tenemos a Cristo. And that next step is the purity of life. Y el próximo paso es pureza de la vida.
Paul said it in the words where he said, I am dead. I no longer live, but Christ lives in me. Y Pablo lo dijo en la palabra cuando dijo, ahora yo estoy muerto, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. So only if you make it past this stage Así que solamente si has pasado este paso, can we enter into the last stage, which is reconciliation with God. podemos entonces disfrutar del último paso, que es la reconciliación con Dios. Remember the words of Christ when he said, I am the way, I am the truth, I am the life. ¿Recuerdan las palabras de Cristo cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? There is no way to the Father except through me. Nadie viene al Padre sino por mí. Turn with me to the book of Romans chapter 5. Busquemos en Romanos 5:1. So Romans chapter 5 verse 1. And I read, Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Still in Romans chapter 5, let's go down to verse 10 Veamos el versículo 10 de allí mismo. and listen to what the Lord says here. For if, when we were enemies, we reconciled to God by the death of his Son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Our reconciliation came with a price. Nuestra reconciliación vino con un precio. For us to be reconciled once again with our Lord, Para que nosotros estemos reconciliados una vez más con el Señor, Jesus Christ needed to die and be crucified on the cross. Jesucristo tuvo que morir para traer reconciliación en la cruz. We're going to find and we're going to read a story between, and I know that many of you may have heard it before, but about David and King Saul. Vamos a estudiar, a repasar una historia que muchos han escuchado antes, en la relación entre David y el rey Saúl. And we find that in the first book of Samuel, Lo encontramos en primer libro de Samuel, and we pick it up from chapter 18. primer libro de Samuel, empezaremos del capítulo 18. Let us read verses 6 to verse 9. Leamos del 6 al 9. And it came to pass, as they came, when David was returned from the slaughter of the Philistine, that the women came out of all cities of Israel, singing and dancing, to meet King Saul, with tabrets, with joy, and with instruments of music. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl. So this is just after he had gone to battle with Goliath. Y esto después que ellos habían ido a la batalla contra Goliat. And listen to what it says next. Y mira lo que dice. And the women answered one another as they played and said, Saul has slain his thousands and David his 10,000s. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. And Saul was very wroth, and the saying displeased him. And he said, They have ascribed unto David 10,000s, and to me they have ascribed but thousands. And what can he have more but the kingdom? Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000, y a mí 1,000, no le falta más que el reino. And listen what it says in verse 9.
Y mire el versículo 9. And Saul eyed David from that day and forward. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. From a simple word that he heard from others, not from David, Y esto simplemente por las palabras que escuchó de otros, no viniendo de David. anger came into him, Entonces el enojo llenó su corazón jealousy y luego los celos and envy y las envidias over his brother. y todo en contra de su hermano. Let us now turn to, well, let's read still in the same chapter, verses 14 and 15. Leamos el versículo 14 y 15 del mismo capítulo. Now listen to what it says here. It says, "And David behaved himself wisely in all his ways, and the Lord was with him." Y dice, mire cómo dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Verse 15, "Wherefore, when Saul saw that he behaved himself very wisely, he was afraid of him." Y luego mire el versículo 15, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. People who are not close to the Lord or who have turned away from the Lord are going to fear those who the Lord finds favor in. Aquellas personas que se han alejado del Señor van a tener miedo o temor de aquellos que adoran a Dios y que tienen el favor de Dios. So Saul feared him because the Lord was with him at all times. Así que Saúl tenía miedo de David porque Dios estaba con él todo el tiempo. And David was also loved by Judah and Israel. Y David también era amado por Judá y todo Israel. And Saul tried to even ensnare him with his own daughters. Así que Saúl trató de entramparlo aún con sus propias hijas. And we find that in 1 Samuel chapter 20. But we won't read that one today. Y eso lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 20, pero no lo leeremos hoy. Let us turn to 1 Samuel chapter 24. Ahora vayamos a 1 de Samuel 24, capítulo 24. And we're reading from verse 2 to 22. Y leeremos del versículo 2 al versículo 22. Then Saul took 3,000 chosen men out of all Israel and went to seek David and his men upon the rocks of the wild goats. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. So here, the Bible is telling us that it's gotten to that point where Saul is now after David. Aquí la Biblia nos dice que Saúl había llegado a tal grado de ir a buscarla y matar a David. And it continues saying, "And he came to the sheepcotes by the way, there where was a cave, and Saul went in to cover his feet, and David and his men remained in the sides of the cave." Y dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. So here was David in the cave with his men, Así que aquí estaba David y sus hombres en esta cueva. and now Saul walks into the cave. Y ahora Saúl también entra dentro de esa cueva. And listen to what it says. "And then the men of David said unto him," listen to what it says, "Behold, the day of which the Lord said unto thee, Behold, I will deliver thine enemy into thine hand, that thou mayest do to him as it shall seem good unto thee. Then David arose and cut off the skirt of Saul's robe privily." Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciese. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. You see, David had a lot of love for his brother. He did not consider him his enemy.
Así que ven, David consideraba a Saúl como su hermano, no como un enemigo. But look how even his soldiers could be used by the enemy Pero to mire, put discord between brethren. mire cómo aún los soldados podían haber sido utilizados por el enemigo para sembrar discordia entre dos hermanos. But listen to what he said. He cut off the skirt of Saul's robe. Pero mire lo que dice, él cortó la orilla del manto de Saúl. Why did he do that? ¿Por qué haría esto? Let us continue reading and we'll find out why. Continuemos leyendo y nos daremos cuenta por qué. It says in verse 5, "And it came to pass afterward that David's heart smote him, because he had cut off Saul's skirt." Versículo 5 dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. And he said unto his men, "The Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord's anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is the anointed of the Lord." Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. So David stayed with his servants with these words, and suffered them not to rise against Saul. But Saul rose up out of the cave and went on his way. Así reprendió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Look what happens next. Oh. And David also arose afterward, and went out of the cave, and cried after Saul, saying, "My Lord, the king." And when Saul looked behind him, David stooped with his face to the earth, and bowed himself. También se levantó David después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. So David knew that Saul was out to get him. Así que David sabía que Saúl estaba contra él para matarlo. Yet he showed humility and bowed before the anointed of God. Sin embargo, mostró humildad y se dobló delante del ungido de Dios. And it continues saying, verse 9, "And David said to Saul, Wherefore hearest thou men's words, saying, Behold, David seeketh thy hurt?" Y dijo el versículo 9, dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira, que David procura tu mal? Behold, this day thine eyes have seen how the Lord had delivered thee today into mine hand in the cave. And some bade me kill thee, but mine eyes spared thee. And I said, I will not put forth mine hand against my Lord, for he is the Lord's anointed. He aquí han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Verse 11, Moreover, my father, see the skirt of thy robe in my hand. For in that I cut off the skirt of thy robe and killed thee not. Now thou, and see that there is neither evil nor transgression in mine hand. And I have not sinned against thee, yet thou hurtest my soul to take it. Ahora mira el versículo 11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Verse 12, The Lord judge between me and thee, and the Lord avenge me of thee, but mine hand shall not be upon thee. Versículo 12, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti,
Jehová, pero mi mano no será contra ti. Verse 13, and he said, As saith the proverb of the ancients, wickedness proceedeth from the wicked, but mine hand shall not be upon thee. Versículo 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. After whom is the king of Israel come out? After whom dost thou pursue? After a dead dog, after a flea? ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? The Lord therefore be judge, and judge between me and thee, and see, and plead my cause, and deliver me out of thine hand. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. And it came to pass, when David had made an end of speaking these words unto Saul, that Saul said, Is this thy voice, my son David? And Saul lifted up his voice and wept. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. And he said to David, Thou art more righteous than I, for thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded thee evil. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. And thou hast showed this day how thou hast dealt with me, forasmuch as when the Lord had delivered me into thine hand, thou killest me not. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. For if a man find his enemy, will he let him go well away? Wherefore the Lord reward thee good for that thou hast done unto me this day. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. And now, behold, I know well that thou shalt surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in thine hand. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Verse 21, Swear now therefore unto me by the Lord, that thou wilt not cut off my seed after me, and that thou wilt not destroy my name out of my father's house. Ahora versículo 21. Júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. And David swore unto Saul, and Saul went home, but David and his men gat up unto the hold. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. So David here wished Saul well. Así que David aquí le deseó el bien a Saúl. He never touched Saul. Nunca tocó la vida de Saúl. And he forgave Saul for his obsession to want to kill him. Y él perdonó a Saúl por su obsesión de querer matarlo. David and Saul have, in that time, have taken the steps towards reconciliation. David y Saúl en aquel tiempo habían tomado el primer paso hacia la reconciliación. But later on we find that Saul took a step back and fell back into those emotions. Pero más tarde nos damos cuenta que Saúl retrocedió de su decisión y llenó su corazón una vez más con odio. Let's turn now to the Bible in the book of Matthew chapter 18. Ahora vayamos al libro de Mateo 5 una vez más. Matthew chapter 18. Mateo capítulo 18. The apostles in this chapter were asking the Lord,
about their enemies, how many times should they forgive someone who does them wrong? Los discípulos le habían hecho la pregunta al Señor: ¿cuántas veces debo perdonar a mis enemigos que me han hecho mal? And this is where Peter mentioned, and in verse 21 he said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Así que Mateo 18:21 dice Pedro: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Listen to what the Lord said. Escuche lo que dijo el Señor. I say unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. So forgiveness is at an individual level. Así que el perdón está en el nivel del individuo. So the individual person is the one that needs to forgive. Así que el individuo es el que tiene que perdonar. Let us go to the book of Romans chapter 3 now, Ahora en Romanos 3, and we're reading verse 8. leamos el versículo 8 de Romanos 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Versículo 2. Oh, pardon. 3:8, sorry. I was reading the wrong one. And not rather, as we be slanderously reported, and as some affirm that we say, let us do evil, that good may come, whose damnation is just. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Christ Object Lessons, chapter 12, it says, one of Christ's last commands to his disciples was, love one another as I have loved you. El Espíritu de Profecía una vez más nos dice: uno de los últimos mandatos de Cristo a sus discípulos fue: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Do we obey this command? Nosotros obedecemos este mandato, Or are we indulging sharp, un-Christ-like traits of character? o es que estamos acobijando motivos equivocados de nuestro carácter en nuestro ser. If we have in any way grieved or wounded others, it is our duty to confess our fault and seek for reconciliation. Si nosotros hemos dañado, ofendido a otros, es nuestro deber confesar nuestras faltas y buscar la reconciliación. This is an essential preparation that we may come before God in faith to ask His blessing. Y esta es una preparación esencial, de manera que vengamos delante de Dios buscando por la fe su perdón y su bendición. So as the offended, we build walls. Cuando nosotros ofendemos, establecemos muros And we distance ourselves from the offender y nos distanciamos de aquel que nos ha ofendido to avoid further hurt. para evitar más daño. Remember, we mentioned before that Jesus Christ is the bridge that needs to be built. Acuérdense que ya lo hemos dicho, Cristo Jesús es el puente que nos ayuda en la reconciliación. In regards to reconciliation, but only with the help of God in time. Y esto sucede solamente por medio del ministerio de Dios. The time it takes to be reconciled depends on both parties and can be either quick or a long process. El tiempo de la reconciliación depende de los dos partidos y puede ser un proceso largo o un proceso corto.
If it is not the first time trust has been broken, then this can also increase the time it will take to build up the trust again. Si no es la primera vez que se ha quebrantado esta confianza, sino que muchas veces ha sucedido, el tiempo de reconciliación será más largo. David makes a clear decision not to take vengeance upon Saul and instead holds the cloth to make discussion. David toma la decisión de no tomar la vida de Saúl, sino de cortarle solo el borde de su vestido, y luego entra en discusión, en diálogo con él. Verses 8 and 15, as we read, it shows respect towards Saul's authority by God. Versículos 8 al 15 muestra el respeto de David hacia Saúl por la autoridad que Dios ha depositado en él. Only steps 1 and 2 were carried out between David and Saul. Solo los pasos 1 y 2 tuvieron lugar en la reconciliación entre Saúl y David. So remember, that was the mutual decision to make a genuine attempt towards reconciliation. Así que esa fue una decisión mutua de llevar a cabo una reconciliación genuina. And then they had that discussion where they could both express their pain. Y luego tuvieron tiempo para dialogar, en el que ambos mostraron sus daños. And unfortunately, that's where it ended. Y desafortunadamente allí es donde concluyó. Because the next step was to begin that detoxification. Porque el próximo paso era comenzar esa desintoxicación. And as we read, Saul did not completely let go of his anger towards David. Y como leímos, Saúl no se deshizo completamente de aquel enojo contra David. And what the Lord would have wanted for them is to reach the last step. Y lo que el Señor habría querido es que ellos llegasen y alcanzasen el último paso. And that was the fourth step, which is devotion and rebuilding the trust once again. El cual es el último paso, el cuarto, que es la devoción y reconstrucción de la confianza mutua. Gospel Workers chapter 92, it says, "There is a betrayal of sacred trust. The things spoken in brotherly confidence are repeated and misrepresented." Como nos dice el Espíritu de Profecía, la confianza mutua, que es sagrada, ha sido traicionada. Las cosas que se han hablado en confianza por amor fraternal se repiten y entonces son mal representadas. And every word, every action, however innocent and well-meaning, Y cada palabra, cada acto, aunque sea inocente y aunque sea con buenas intenciones, is scrutinized by the cold, jealous criticisms of those who were thought too noble, too honorable to take the least advantage of friendly association or brotherly trust. y estas palabras son mal juzgadas por aquellos que tienen celos y criticismo, por aquellos que se les pensaba ser tan nobles, tan honorables, y que ellos mismos no habrían llegado a tener una ventaja en contra de sus amigos en la asociación. Hearts are closed to mercy, judgment, and the love of God, and the cold, sneering, contemptuous spirit which Satan manifests towards his victim is revealed. Y luego el carácter de Satanás es revelado por medio de estas acusaciones y malas interpretaciones de los motivos de las personas. In Genesis chapter 25, I'm just going to summarize it, but we have the story of Jacob and Esau. En Génesis 25 encontramos la historia de Esaú y Jacob. And Esau selling his birthright as the firstborn to his brother for
food. Esaú vendió su primogenitura, el derecho a la primogenitura, por un plato de comida. Spirit of prophecy talks about this event and mentions about how the time of trouble also is going to be in the time that we're living, where many people are selling their birthright, which is our right to have God and to accept Jesus as our Savior. El espíritu de profecía nos habla acerca de la situación entre Esaú y Jacob, y que el tiempo de angustia que se nos avecina va a traer las mismas condiciones que en aquellos tiempos, en que muchas de las personas van a perseguir a aquellos que tienen, como en otras palabras, el derecho a la primogenitura, es decir, el reino de los cielos. And a lot of these brothers in that time will sell their birthright for worldly pleasures, for things that are not gratifying towards the Lord. Mientras que muchos de nuestros hermanos venderán su derecho a la primogenitura por los deleites de este mundo, por las conveniencias, y ellos mismos traicionarán la causa del Señor. But remember that Jacob also bought that birthright by fraud. Pero acuérdense que también Jacob obtuvo la primogenitura por el medio del fraude. And acted selfishly instead of putting his trust in God, because God had already told him that he would receive the blessing. Y de esa manera actuó egoístamente. Mientras que él sabía que Dios le daría la primogenitura, él tenía que esperar en Dios. Not only that, but he also steals Esau's blessing from their father Isaac. Y no solamente eso, sino que robó la bendición que le pertenecía a Esaú, And you la can- bendición de su padre Isaac. And you can read that in Genesis chapter 27 in your own time. Y lo puede leer en Génesis 27 en casa. Now, God's plans differ from our own. Ahora, los planes de Dios difieren a los nuestros. And Jacob would have received his blessings, avoiding all the pain and suffering. Y Jacob habría recibido las bendiciones de Dios, evitando todo ese dolor y sufrimiento. Now, similar to the other story of King Saul and David, Esau wanted to kill his brother, but this time was because of deception. He deceived him twice. Ahora, similar a la otra historia que hemos leído, Esaú buscaba matar a su hermano Jacob, porque su hermano Jacob lo había engañado 2 veces. So, on one side, we could say that Saul did not have reason for following David, but here, now on this side, we have Esau who has been deceived by his brother. Ahora, Saúl no tenía ningún motivo para buscar matar a David, pero aquí podríamos ver que Esaú tiene motivos suficientes para querer matar a su hermano Jacob, el que lo había engañado a Esaú. In eternity past, En el Espíritu de Profecía, una vez más, leemos, it says the crisis in his life was past. dice, la crisis en su vida había pasado. Doubt, perplexity, and remorse had embittered his existence, but now all was changed. Luego la duda, la perplejidad y el remordimiento habían llenado de amargura su existencia. And Pero this- ahora todo esto ya había cambiado. And this is the part where the spirit of prophecy is talking about when Jacob had just finished wrestling with the angel, and Esau had gone with his men to try to kill him. Ahora esto sucede, el Espíritu de Profecía habla acerca de esto cuando ya Jacob había estado en lucha con el ángel, y cuando cuando los hombres de Esaú buscaban matarlo a él. And it continues saying, "Sweet was the peace of reconciliation with God. Jacob no longer feared to meet his brother." Ahora nos dice, era muy agradable la paz de la reconciliación entre Jacob y Dios. Ahora Jacob ya no temía más el encuentro con su hermano. God could move the heart of Esau to accept his humiliation and repentance. Ahora Dios podrá mover el corazón de Esaú para aceptar la humillación y el arrepentimiento de parte de Jacob. Listen to this. While Jacob was wrestling with the angel, another heavenly messenger was sent to Esau. Ahora escucha esto.
Mientras que Jacob luchaba contra el ángel celestial, otro mensajero celestial fue enviado a Esaú. In a dream, Esau beheld his brother for 20 years in exile. En un sueño, Esaú contempló a su hermano por 20 años en el exilio. So and this is talking about when Jacob pretended to be his brother to receive his dying, well, he wasn't dying at that point, but his now frail father, and he then had to flee. He fled for 20 years. Ahora, este mensaje se recibe, el sueño que recibe Esaú es ver el exilio de Jacob, que tuvo que huir por esos 20 años de la presencia de su padre. He witnessed his grief at finding his mother dead. Ahora contempla también el luto que hay en el corazón de Jacob al tener al sufrir la muerte de su madre. He saw him encompassed by the hosts of God. Y también lo mira que está rodeado por las huestes de Dios. The God of his father was with him. Y ahora ve que el Dios de su padre lo acompañaba a él. The two companies at last approached each other. Ahora las dos compañías al fin se acercan una a la otra. The desert chief leading his men of war, El jefe del desierto conduciendo a sus hombres de guerra, and Jacob with his wives and children, followed by long lines of flocks and herds. y de igual manera Jacob y sus esposas y sus hijos que lo siguen con una gran fila de ovejas y animales. So in those 20 years of exile, God had blessed Jacob, not only with wives, but also with riches in the form of animals. Así que en esos 20 años Dios había bendecido a Jacob no solamente con una familia grande, sino también con ganado y riquezas. Leaning upon his staff, the patriarch went forward, pale and disabled from his recent conflict. Ahora, inclinándose sobre su bastón, el patriarca se conduce hacia adelante, pálido, hacia este gran conflicto. He walked slowly and painfully, but his countenance was lifted up with joy and peace. Mientras él se conducía despacio y pesadumbradamente, su rostro mostraba una luz, un gozo y una paz. Remember that Jacob and God were already reconciled. Acuérdese que Jacob y Dios ya se habían reconciliado. And it makes me think of the time when I found God. Eso me hace pensar del momento en que yo encontré a Dios. What joy and peace it brought to my heart. Qué gozo y paz trajo a mi corazón. How beautiful it is to be reconciled with God. Qué agradable es estar reconciliado con Dios. And it says, at sight of that crippled sufferer, Esau ran to meet him and embraced him, and they wept. Y luego nos dice, a la vista, aquel sufriente, Esaú corre al encuentro y se abraza con él, y ambos lloran. Even the hearts of Esau's rude soldiers were touched. Aún los corazones duros de los soldados de Esaú han sido tocados. They could not account for the change that had come over their captain. Y ellos no podían reconciliar el pensamiento de que un gran cambio ha sucedido en el corazón de su capitán. In his night of anguish, Jacob had been taught how vain is the help of man. En aquella noche de angustia, Jacob había sido tocado y se le había mostrado qué tan vano es buscar la ayuda de los hombres. How groundless is trust in human power. Y cómo la confianza en el poder humano no tiene fundamento. Helpless and unworthy,
un hombre sin ayuda e indigno, He pleaded God's promise of mercy to the repentant sinner. él suplicó por la promesa de misericordia de Dios hacia un pecador arrepentido. That promise was his assurance that God would pardon and accept him. Y aquella promesa fue su certeza de que Dios lo perdonaría y que lo aceptaba de nuevo. Let's turn to 2 Corinthians chapter 5 again. Ahora busquemos una vez más en 2 de Corintios, capítulo 5, And we're reading in verses 19 to 21. y leamos versículos 19 al 21. And it says, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not in putting their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Y nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. So God not only forgives, Así que Dios no solamente perdona, but he doesn't hold a grudge. sino que Él no mantiene remordimientos. He is the one that steps towards reconciling with us. Y Él es el que da el primer paso hacia reconciliarnos a nosotros con Él. And he has earned the right for us to trust him because of what he has done. Y Él se ha ganado el derecho a que nosotros confiemos en Él por lo que Él ya hizo por Of nosotros, sending his son. en enviar a su Hijo unigénito. So verse 20 it says, now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Y así el versículo 20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. And then it says, verse 21, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Y ahora el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Remember that the offender, in this case being us, has been separated from God, and only when we accept his Son can we finally be reconciled with God the Father. Así que acuérdese, el ofensor, en este caso nosotros, hemos sido reconciliados a Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesús. And not only that, he wants us to be ambassadors for reconciliation. Y no solamente eso, Dios quiere que seamos embajadores de la reconciliación. He wants the whole world to be reconciled with him. Él quiere que todo el mundo se reconcilie con Él. And this is why it's important that we share this message with others. Y es por eso que es muy importante que compartamos este mensaje con otros. As we read in 2 Corinthians chapter 5 verse 19, Como leímos en 2 de Corintios 5:19, he has committed unto us the word of reconciliation. Él nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. So remember, the word is the Bible, Acuérdese, la palabra es la Biblia, but also Jesus is the this is the spoken word, but Jesus is the word. así que esta es la palabra pronunciada, pero Cristo Jesús es la palabra. And this is why we need to take him to be reconciled with the Father. Por ese motivo debemos tomar a Cristo Jesús en nuestras vidas para ser reconciliados con el Padre. And remember, reconciliation cannot be forced. Acuérdese que la reconciliación no puede ser un acto de fuerza. It is something that
both parties, two or more people, need to come to terms and want to genuinely make reconciliation. Y es algo que dos o más personas deben de estar de acuerdo y buscar genuinamente el proceso de la reconciliación. Let's now turn to the book of Colossians chapter 1, Miremos en el libro de Colosenses capítulo 1 and we're reading verses 20 and 21. y leamos versículos 20 y 21. So Colossians chapter 1 verse 20 and 21. And it says, "And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself," talking about Jesus, "by him I say, whether they be things in earth or things in heaven." Y luego versículos 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Verse 21, and it says, "And you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now has he reconciled." Y versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Let's now turn to the book of Psalms, chapter 86. Buscamos en Salmos 86. Psalms chapter 86, verse 5. Leamos el versículo 5. It says, "For thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee." Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. And I leave you with the next verse. We find it in 2 Peter, Y concluimos con este versículo en 2 de Pedro 3:9. chapter 3, verse 9. A lot of people, and I've found this in my life, they say Jesus is never coming back. Muchas personas, y esto ha venido a mis oídos, muchas personas dicen, Jesús no viene de regreso. And he's not coming back for a long time. Él no vendrá en un largo tiempo. But listen to what the word of Lord says. Pero mire lo que la palabra del Señor nos dice. The Lord is not slack concerning his promise, El Señor no retarda su promesa, as some men count slackness, según algunos la tienen por tardanza, but is long suffering to usward. sino que es paciente para con nosotros. Now pay attention what it says. Ahora escuche cuidadosamente lo que dice. Not willing that how many? No queriendo que, ¿cuántos? That any should perish, No queriendo que ninguno perezca, but that how many? sino que ¿cuántos? All should come to repentance. Sino que todos procedan al arrepentimiento. And listen to this, I'll also add this one. It says, "But the day of the Lord will come as a thief in the night." Versículo 9, pero el Señor, Yes. versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, "In the which the heavens shall pass away with a great noise, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, and the elements shall melt with fervent heat. y los elementos ardiendo serán deshechos, The earth also and the works that are therein shall be burnt up." y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. We still have time, dear brothers and sisters. If we are not in reconciliation with our Lord, there is still time. Aún tenemos tiempo, hermanos. Si nosotros no hemos sido reconciliados con el Señor, todavía tenemos tiempo. Likewise, he does not want to find his brothers, or his children, should I say, fighting amongst one another. Así nosotros no deseamos que los hijos, los niños estén peleándose unos con otros.
So I would like to pray for anyone, or if you would like to all stand and we'll have a word of prayer, Así que so that we can be reconciled not only quisiera to que our todos Father but nosotros to each estemos other. en pie. Vamos a hacer una oración especial para que todos estemos reconciliados con Dios y reconciliados unos con otros. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you, dear Lord, for giving us the ministry of reconciliation. Nuestro buen Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por darnos el ministerio de la reconciliación. Thank you, dear Lord, because through your Son we can be once again in good terms with you. Gracias, Padre, porque por medio de su Hijo nosotros podemos estar una vez más en buenas condiciones de reconciliación. We know that all the time from Adam until now, us men have offended you. Nosotros sabemos que desde el comienzo de Adán hasta nuestros días, nosotros como raza humana lo hemos ofendido a Dios. But we ask now, dear Lord, the promises that you have made to once again be in accordance with us. Pero Señor, pedimos que su promesa una vez más se cumpla y que nosotros estemos reconciliados de acuerdo a su palabra. And we ask that we can remember the promises that you said in your word, that your Son will be in front of us. Y querido Padre, háganos recordar su promesa, que el Señor ha prometido guiar nuestras vidas. And that he will be a representation in front of you before us. Y que Él representará nuestros casos delante de ti, de usted para nosotros. We ask that every step that we take, that you guide us and you shine that light. Y pedimos que usted dirija nuestros pasos, cada paso hacia la reconciliación, y su luz brille en nosotros. So that we may be able to share this message of reconciliation between you and us. De modo que nosotros compartamos este mensaje de la reconciliación entre usted y nosotros, And be ambassadors for Christ. y seamos embajadores por el Señor Jesús. We pray that you stay with us for the remainder of this Sabbath, Pedimos que permanezca en nuestro corazón mientras que continúan las horas del but sábado, also that you stay with us for the remainder of our life. y que asimismo permanezca en nuestro corazón para el resto de nuestra vida. We also pray for the brothers and sisters who are not well at the moment, Y pedimos por aquellos hermanos y hermanas que no se encuentran bien de salud, and for all the ministers, but also the people and all the other churches who are under persecution. y también por los ministros y hermanos que están bajo persecución. May you bless them and give them the strength to carry on. Que usted los bendiga y les fortalezca, y se fortalezcan para seguir adelante. We pray this all in the name of our Lord Jesus. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amen. Amén.